Continuamos. Días antes de que se llevara a cabo la batalla campal entre elementos de las fuerzas de seguridad y un grupo, una célula del crimen organizado, nuevamente los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, a través de sus representantes, volvieron a reeditar la polémica sobre el tema de la inseguridad pública. Solo que en esta semana fue a través de otro enfoque. Por ejemplo, el diputado federal Jorge Salum del Palacio, sin precisar con datos concretos, afirmó que el gobierno del Estado está aplicando un subejercicio en el presupuesto federal destinado para el área de seguridad pública. Vamos a recapitular la principal argumentación que sostuvo Jorge Salum para formular este tipo de juicios. El PAN reinició el debate. El partido en el poder apenas comenzaba a respirar tras las recientes acusaciones de distribución ilícita de cemento, cuando viene un nuevo señalamiento. Y es que el pasado 8 de junio y en rueda de prensa, el diputado federal Jorge Salum del Palacio acusó al gobierno estatal no solo de no ejercer los recursos del FOSEG, que al menos para 2007 alcanzaron poco más de 6,000 millones de pesos, sino de una presunta complicidad Estado-delincuencia. Este tema ya había sido abordado por diputados desde el 22 de marzo tras el informe emitido por la Auditoría Superior de la Federación. Bueno, quiero decirle que hay un informe que rindió la Auditoría Superior de la Federación, en donde habla que en el 2007 solamente el 57% de los recursos que existen en el Fondo de Seguridad Pública fueron ejercidos, o sea, el 43%, 2.863 millones de pesos, no fueron ejercidos por los estados. Todavía no se logra que los acuerdos que se lograron en Palacio de Gobierno entre todos los gobiernos estatales, todas las dependencias federales y todas las dependencias municipales, pues se lleven a la práctica en un porcentaje, digamos, aceptable. Pero extrañamente el tema ante la lejanía de las elecciones no generó controversia hasta el pasado 8 de junio. Es decir, que de los 6.500 millones de pesos que el Congreso asignó al rubro de seguridad, Durango ha dejado de gastarse la mitad, con un subejercicio de hasta un 52%. Pero el exregidor fue más allá. Durango ocupa el segundo lugar en índice delictivo, es decir, en delitos por cada 100,000 habitantes, Durango ocupa el segundo lugar. Si Durango ocupa el segundo lugar en el índice delictivo a nivel nacional, si tiene recursos para combatir a la delincuencia y no los quiere utilizar, si en realidad no nos estamos enfrentando también a una complicidad del Estado por permitir la operación del narcotráfico y narcomenudeo en Durango. Días antes, el auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, había calificado como increíble el hecho de que los 32 estados tuvieran observaciones de subejercicio. Deben cerrarse los espacios al uso inadecuado de los recursos excedentes que se generan, a la opacidad con la que se manejan y a la discrecionalidad con la que se aplican. Según el informe de la Auditoría Superior de la Federación, 2.800 millones de pesos del Fondo de Seguridad no se utilizaron y 120,000 millones de pesos de este subejercicio se transfirieron a fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos. Esta situación generó una crítica por parte de la también legisladora panista Alma Alcaraz, presidenta de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, quien apuntó la urgencia de facultar a este organismo coadyuvante de la Cámara de Diputados para emitir sanciones. Y es que el informe de este organismo ubica a Durango en el 8º lugar de estados con mayor subejercicio, pero también posiciona a la entidad en segundo lugar de delitos cometidos por cada 100,000 habitantes. Puesto que rechazan a combatirlo bajo el argumento de que no tienen dinero, cuando aquí se demuestra que lo tienen y no lo usan. Aunque los señalamientos se hacen en la víspera de las elecciones, no se puede demeritar el hecho. Recursos para capacitación, equipamiento y armamento no se utilizaron a pesar de la cruenta ola de violencia.
Usted ya se dio cuenta a través de este trabajo que le acabamos de presentar de mi compañera Indra Muñoz, de cómo en el discurso de Acción Nacional se acredita al gobierno del Estado la responsabilidad de no aplicar de manera eficiente el recurso público destinado para la seguridad. Pero por supuesto que el revolucionario institucional también asumió la defensa de la administración estatal. Para el priismo, como nos lo explica Iván Barrios, es la Federación la principal responsable de que no se hayan aplicado los recursos destinados al rubro de seguridad pública debido a que las reglas de operación de esta partida específica presenta una serie de obstáculos de carácter administrativo. Vamos con esta crónica de Iván Barrios. Las reglas de operación que fija el gobierno federal para que los estados puedan acceder a los recursos de que disponen son demasiado complejas y llenas de burocratismo, afirman algunos actores políticos, de ahí que los estados y los municipios tengan que librar diversos obstáculos para poder bajar recursos. En muchas de las ocasiones los estados no pueden tener en sus arcas el dinero que les otorga la Cámara de Diputados para aplicarlo en diversos programas que manejan los tres órdenes de gobierno. Esto se desprende del señalamiento que hiciera el diputado federal del Partido Acción Nacional, Jorge Salum del Palacio, en el sentido de que las autoridades estatales dejan ir recursos federales y con ello ubican al Estado como el octavo en la lista de entidades que no gastaron recursos para la seguridad del año pasado. Ante estos señalamientos, el secretario de Finanzas del Estado, Carlos Contreras Galindo, en primer término corrigió al diputado federal sobre las cantidades millonarias que según el panista fueron etiquetadas para el Estado. Dijo que la suma en 2008 fue alrededor de 150 millones de pesos, mientras que en este año se etiquetaron un poco más de 200 millones de pesos, muy distantes a las sumas millonarias del diputado Salum. Bueno, en lo que viene en el presupuesto de egresos de la Federación, estamos apuntando una cantidad en el 2008 de 166 millones, en el FOSEC, que es el Fondo para la Seguridad Pública, en el 2009 de 204 millones, son los que tenemos destinados para materia de seguridad pública en el 2009. Ahí en el tema del ejercicio del recurso, está prácticamente el recurso comprometido. Efectivamente hay un recurso 2007 y 2008 que está en proceso de ejecución, dado que los programas que contempla el FOSEC a través del ramo 33 es para profesionalización, capacitación, infraestructura, armamento, entre otros, y de acuerdo a los lineamientos y a las reglas de operación se está aplicando ese recurso y no está en riesgo de devolución toda vez que está comprometido y está ya en proceso de ejecución del recurso. Pero este tema también tuvo resonancia en el Congreso del Estado y fue el propio líder de la Comisión de Seguridad Pública, el diputado Rosauro Mesa, quien descalificó a Salum del Palacio y puso como ejemplo que la Federación para entregar presupuesto impone una mezcla de recursos a veces inalcanzable para los municipios y en ocasiones para los estados. No, bueno, pues son desafortunadas, yo creo que es falta de conocimiento, tanto del diputado Juan Cruz como del diputado Salum, me parece que se llama, el diputado federal, en el sentido de decir y acusar sin conocimiento de causa que los estados no ejercen recursos que están destinados en materia de seguridad pública y de combate a la delincuencia organizada. Yo me preguntaría, en un análisis ya no de conocimiento de la norma, de nada más de sana lógica, ¿qué estado de la República, llámese del PAN, del PRI, del PRD, no quisiera tener la posibilidad de tener más recursos para comprar chalecos antibalas, para comprar armamento, para poder contratar más policías? El problema fundamental, que lo debe asumir perfectamente y lo debe conocer el diputado federal, es en el sentido, no es el problema de las entidades federativas, no es que no quieran gastar más. Por supuesto que cualquier gobierno de cualquier partido quisiera tener la posibilidad. El problema no es de la Cámara de Diputados, porque ellos hacen la asignación de los recursos en el presupuesto. El problema es fundamental, quien lo provoca es el Ejecutivo Federal, porque la normativa mediante la cual se puede acceder a esos recursos la establece de manera unilateral el gobierno federal a través del Ejecutivo, específicamente a través del Ejecutivo, la Presidencia de la República a través de la Secretaría de Seguridad Pública que presenta el proyecto. ¿Por qué? Porque se establecen condiciones que en muchas de las ocasiones no pueden lograr o no son circunstanciales a los estados,
menos y por eso no se pueden bajar los recursos. Hoy en Durango reviven los hechos de sangre, las balaceras, los levantones, las ejecuciones a plena luz del día, y quizás los políticos deberían estar más preocupados en explicar cómo atraer los recursos para hacer frente al problema de la inseguridad que en tratar de politizar este tipo de asuntos. Háblenos 836-0736 y 836-1767.